ahora. Pero nos vamos con Josefa Budnik. El oficialismo toma la palabra precisamente para hablar de las votaciones que se están produciendo en el Consejo Constitucional. Y el Colubetich está hablando, lo escuchamos. Podríamos enumerar mucho rato el conjunto de cuestiones que se aprobaron y que se rechazaron y que dan cuenta de esta afirmación, pero me voy a concentrar en aquellas que aparecen como más relevantes. Hoy día no ha sido un buen día para la libertad de expresión. En dos sentidos al menos. En primer lugar, se han rechazado todas las enmiendas que nuestro bloque propuso para reforzar la libertad de expresión, entendiendo que la libertad de expresión es un eje fundamental para el sistema democrático. Nuestras enmiendas apuntaban a generar obligaciones al Estado para garantizar el acceso de todas y todos en igualdad de condiciones a la apertura y el manejo de medios de comunicación, de manera de romper el creciente oligopolio y dominio por algunos de los medios de comunicación, tanto tradicionales como los basados en las nuevas tecnologías. Creemos que el rechazo de estas enmiendas cierra la posibilidad de reforzar y consolidar una libertad de expresión a la altura de los desafíos de los nuevos tiempos. También en esta misma materia nos ha parecido muy grave el hecho de que se haya incorporado una enmienda que con la excusa de la libertad de expresión establece una prohibición al Estado y a los órganos del Estado de establecer lo que en esa enmienda se llama algo así como las verdades u opiniones oficiales, o opiniones que desde el Estado puedan generarse sobre cuestiones que han ocurrido en el país. Este concepto, que no tiene precedentes constitucionales, que no fue explicado ni detallado, no solo en estos plenarios, sino que tampoco con el motivo de su presentación en la comisión respectiva, nos hace especular acerca de y estimar cuáles son las motivaciones que hay detrás de esto. Y a nuestro juicio, esta idea de prohibir verdades oficiales apunta directamente a deteriorar las condiciones a través de las cuales, por ejemplo, en este país hemos conocido informes como el informe Rettig o los informes Valeg, que han establecido efectivamente como verdades oficiales que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos durante los 17 años de dictadura. Nos parece entonces que aquí hay un intento, a través de lo que los expertos califican como una extravagancia constitucional, de restringir las posibilidades que en el país podamos establecer consensos importantes sobre lo que ha ocurrido en nuestra historia. El establecer consenso acerca de lo que ocurrió en la dictadura, el que todos estemos de acuerdo en que allí se violaron sistemáticamente los derechos humanos, impide el fundar una cuestión esencial como garantía de no repetición, que todos seamos conscientes de lo que ocurrió y asumamos en conjunto el compromiso de que esto nunca más debe ocurrir. ¿Y es como eso entonces lo que tú dices, que se podría declarar inconstitucional eventualmente los informes Rettig y Valeg? ¿Eso es lo que están apuntando? Esas son nuestras estimaciones. Lo que pasa es que cuando fueron consultados los autores de esta enmienda, al menos en dos ocasiones, cuando presentaron en las comisiones respectivas, ellos se negaron a establecer cuáles eran los alcances de esta iniciativa e incluso declararon que no estaban obligados a predecir cuáles podían ser estos alcances. Por lo tanto, solo queda estimar cuáles pueden ser y nosotros estimamos que están motivados por esta razón y que efectivamente ponen en riesgo cuestiones tan importantes para nuestra historia como los informes a los que hemos hecho referencia. También en esta misma línea lamentamos que se hayan rechazado sistemáticamente todas las enmiendas repuestas por nosotros en la perspectiva de establecer derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, pensando no solo en lo que ocurre con nuestra historia, sino que a tener un texto constitucional que estableciera explícitamente para ahora y para el futuro también las obligaciones del Estado, basadas en estándares internacionales de derechos humanos, frente a la vulneración de derechos humanos que pudieran presentarse. Es la pérdida de oportunidad de poner al día nuestro marco constitucional en un efectivo compromiso de respeto y promoción a los derechos humanos en esta perspectiva. Dicho sea de paso, se rechazó también la enmienda relativa a reconocer constitucionalmente la existencia de una Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Qué les pasó, máquina? ¿Ustedes esta jornada? Yo creo que hoy día, como dije al principio, operó una vez más esta maquinaria que se echó a andar para restringir derechos y libertades y llegar a un texto en el que tengamos, en definitiva,
menos derechos y libertades incluso que el texto constitucional vigente. Nos parece también importante destacar que en algo tan relevante y que se supone que es ampliamente compartido como el derecho a la seguridad, a vivir un ambiente libre de riesgo y amenaza, se haya preferido el camino del populismo sin ofrecer propuestas efectivas. Solo se habla del derecho a vivir en un ambiente seguro y se hace algo que se repite varias veces en varias enmiendas de la derecha, en el sentido de establecer prioridad en relación al terrorismo y a la delincuencia organizada. Nosotros queremos decir que a una constitución no le corresponde establecer cuáles son las prioridades en materia de delitos, porque eso es establecer también prioridades en materia de víctimas. Son las políticas públicas, que son dinámicas y a cargo de los organismos pertinentes, los que tienen que jerarquizar de acuerdo a su importancia, a su frecuencia, a los bienes jurídicos comprometidos, los que permanentemente tienen que ir fijando las prioridades. Cuando una Constitución fija de antemano estos propósitos, afecta la posibilidad de los organismos encargados de actuar eficientemente para prevenir y sancionar los delitos, la delincuencia, porque se establecen, como digo, jerarquías que están basadas solo en consideraciones populistas y no en datos precisos. Esto deja, por ejemplo, despriorizadas cuestiones como los portonazos, como los robos con violencia, como la violencia intrafamiliar. Todos estos conceptos son numéricamente, estadísticamente mucho más relevantes que el terrorismo y la violencia y la delincuencia organizada en los términos que está planteado por las enmiendas de la derecha e incorporadas de un modo impropio a la Constitución. Pero, disculpe, sí. Usted o quizás algún otro de los consejeros, ¿cuál es la implicancia para ustedes de la objeción de conciencia? Voy a referirme por último a eso, destacando dentro del de conjunto de social cosas se que referirá en debemos torno a la lamentar que hoy día libertad se de hayan de conciencia, aprobado y otras que se hayan institucional y personal, rechazado. aprobada esta tarde Tenemos que en el también Pleno del destacar Consejo también como una cuestión muy relevante el que hoy día se consagró en esta propuesta impuesta por la mayoría circunstancial, la existencia no solo de la objeción de conciencia individual, sino que de una anomalía, de un engendro constitucional como es el de la objeción de conciencia institucional. Queremos decir que esto no existe en ninguna constitución del mundo. Las objeciones de conciencia son cuestiones extremadamente excepcionales porque implican la posibilidad de una persona de eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud de sus propias convicciones. Eso, que ya de por sí debe ser algo extremadamente restringido y excepcional porque afecta a la igualdad de todos en el cumplimiento de la ley, cuando se extiende a las instituciones se incurre en aberraciones con nefastas consecuencias. No tienen que ver solo con lo que es tan evidente como la posibilidad de que haya establecimientos que se nieguen a aplicar políticas de salud pública, por ejemplo, en relación a las definiciones legales relativas a la interrupción del embarazo, sino que se puede extender sin límite alguno a cualquier otra institución, a establecimientos educacionales que se nieguen a recibir a estudiantes por sus convicciones, por sus creencias, por su origen. Es decir, cualquier institución, en virtud de lo que declara su ideario y sus convicciones, esa institución, que no es una persona, que no tiene el atributo de la persona, que es la conciencia, puede establecer por la vía de sus dueños, a quienes la dirigen, eximirse de responsabilidades legales que sí corren para el conjunto de los chilenos. Esto es un engendro y una anomalía constitucional que es inaceptable, que establece privilegios para algunos y que deteriora profundamente, como se ha anunciado, como se planteó en el Pleno, pone en compromiso incluso bases del Estado de Derecho. Nos parece muy grave lo que ha ocurrido en esa materia. Estos puntos son en principio los que queremos destacar. Voy a dejar aquí con ustedes a la consejera Benigno.